¿Y cuál fue la sorpresa, no? Cuando dijo el primer lugar es con 91.20 puntos, pues yo, era inalcanzable para nosotros, supuestamente, ¿no? Dice, es él. Y mi esposa me toma de la mano y me la aprieta fuerte, ¿no? Y fue un apretón muy, muy bonito, ¿no? Por parte de ella. Dice, es el Equimite. Desde que yo recuerdo, tenía yo como 10 años, cuando mi papá adquirió las primeras fincas. Él más antes fue recolector. Yo recuerdo que él llegaba, tenía una maquinita pequeña de disco. Sí, llegaba a despolpar el café a mano en la tarde. Al otro día fue como aprendimos, ¿no? Que había que despolpar, fermentar, lavar y sacar al sol. Mira, el café de especialidad, el café tiene que cortarse mejor. Tiene que cortarse puros frutos rojos, pura cereza, que no traiga pintones, que no traiga verdes. Tienes que cortar, seleccionar gente, tienes que enseñarles cómo se va a hacer. Cortar frutos maduros. Si yo con mi papá hacía sus planteles, yo le ayudaba a llenar bolsas, a plantar, y él me enseñó cómo tenía que ir la raíz derechita, y todo eso me lo enseñó él, ¿no? Yo se lo transmito a la gente que me ayuda ahorita, ¿no? Y llega mi papá una tarde, y él dijo lo que te traigo. ¿Qué? Digo, del café que compraste aquella vez, es un café grandote, y te traigo la semilla para que la plantes. Y luego, fíjate, o sea, como me decía mi papá, ¿no? Y lo plantamos todo junto. Sí, y fue el café que triunfó, ¿no? Ese pacamara que él me trajo, yo no lo quería plantar, y por medio de él, la insistencia de él que me insistía tanto, siémbralo, no te vas a arrepentir. Buenas tardes, bienvenidos. La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, ACE-AMECAFE, realiza la quinta edición del certamen Taza de Excelencia México 2017. La premiación iba mi hija, mi hijo el mayor, mi esposa y yo. Huehuetepan, ganadora, María del Rosario Iraíz Valdivia Ortiz. Y no salimos, ¿no? Y empiezan a dar nervios, ¿no? Los pies como que empiezan a temblar, ¿no? Y siguen avanzando. 15, 13. Las grandes figuras que yo conocía del café, que ya han ganado premios, los veo pasar. Y yo le decía a mi esposa, oye, ya pasaron los que yo tengo por buenos. Gente ya de mucha reputación en estos lugares, ¿no? Café de excelencia y todo esto. Digo, pues ¿dónde vamos a estar nosotros? Y el muchacho decía, ¿no? Y el primer lugar es, y como que le daba largas. Pues son unos segundos, pero para nosotros eran eternos, ¿no? A tal grado que los que faltábamos ya le gritábamos, oye, ya dilo, ya que salga de una vez, ¿no? Para quitarnos estos nervios. Con 91.20 puntos. Finca. Finca el Equimite Rodolfo Jiménez López de Veracruz. ¿Y cuál fue la sorpresa, no? Cuando dijo el primer lugar es con 91.20 puntos, que yo, era inalcanzable para nosotros, supuestamente, ¿no? Dice, es él. Y mi esposa me toma de la mano y me la aprieta fuerte, ¿no? Y fue un apretón muy, muy bonito, ¿no? Por parte de ella. Dice, es el Equimite.
y los gritos que se escuchan en los videos son de mi esposa, de mi hija, de la esposa de Pedro Iván, que estábamos juntos. Y yo le digo a mi hijo mayor, ¿no? Se llama igual que yo, Rodolfo. Digo, ven, acompáñame, ¿no? Porque esto es mío y es tuyo, ¿no? Porque somos los dos. Y es tan bonito, es algo inexplicable, porque no hay palabras para explicarlo. Camina en el aire, no sientes que vayas caminando en el piso, sientes que vas flotando a recibir un premio que para nosotros era inalcanzable, ¿no?